Buenas tardes, hoy hablaremos de tratados y teorías filosóficas y los presenta Ashley Juliana Vázquez Peñalosa, Nicole Nayarín Barrera Cortés, Girley Solange Cardona Cantor y quien les habla Karen Dayana Malpica Daza. Ética, definiciones y teorías. La ética y moral destaca la importancia de tener una buena teoría para orientarnos a la hora de tomar decisiones y orientarnos en la compleja realidad que vivimos. También menciona que ofrece diferentes perspectivas éticas, así como reflexiones sobre la experiencia moral, enfatizando que la filosofía moral proporciona distinciones conceptuales y reflexiones duraderas que nos ayudan a comprender mejor la vida moral. La moralidad se hace presente en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a decisiones y situaciones que implican valores y alternativas injustas o en contra de nuestros principios, presentando la importancia de la ética y la moral en nuestras vidas y destaca la utilidad de una buena teoría ética y tomar decisiones acertadas. Concepto teórico. 1. Una buena teoría ética es la mejor herramienta para orientarnos en la compleja realidad moral y tomar decisiones acertadas. 2. Existe cierta pluralidad de perspectivas éticas, la cual busca reconocer e integrar una diversidad de interés dentro y fuera de la moral. 3. La cuestión moral se hace presente en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a decisiones entre varias alternativas deseables o cuando se dan de casos de abusos, injusticias o perjuicios. 4. Las teorías éticas aportan distinciones conceptuales y reflexionan importantes que ayudan a comprender aspectos de la vida moral que no han sido suficientemente aclarados. 5. La lectura de este libro puede ayudar a tener una mejor comprensión de la vida moral y proporcionar bases sólidas para tomar decisiones moralmente acertadas. La ética abarca un gran campo con diferentes definiciones, conceptos o teorías, tratados éticos que determinan lo que es correcto e incorrecto. El estudio de la ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano, ya que está vinculado a las acciones de las personas. Según el libro Ética del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, profesor y escritor español, la discusión de la ética que evoluciona junto con la humanidad define qué acciones pueden considerarse correctas o incorrectas en la conducta de los humanos. Teorías éticas. Sócrates fue una especie moralista empeñada en construir conceptos objetivos mediante la inducción a través del método mauréntico. Sócrates es símbolo de encarnación de la esencia de la filosofía, es decir, el sincero y eficaz deseo de saber y de vivir consecuentemente en ética. Nos dejó dos grandes principios del autoconocimiento: conócete a ti mismo, y la autenticidad. Guarda la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Platón. El bien supremo al cual debe tender todo comportamiento moral es la bondad, y es ella el objetivo natural de todo lo existente. La virtud concebida como el orden espiritual y la armonía del alma es el presupuesto indispensable de la felicidad. Por ello, el Estado tiene como misión fundamental educar la virtud. El ideal de la política es el hombre perfecto, el Estado perfecto, y la perfección se sitúa en la espiritualización, entendida como el proceso de desmaterialización del alma, y el progresivo retorno al mundo de las ideas eternas, inmateriales, en cuyo ámbito se sitúan la bondad y el bien. El egoísmo propuso el goce como el bien supremo, planteó una condición para identificar el placer verdadero: debe incluir el dominio de sí mismo y una prudente moderación. Base de la moral: ha de ser puro, el placer sin mezcla de dolor y desgracia, duradero, estable, debe dejar de ser el dueño de sí, libre e imperpetuable. Se debe renunciar a los placeres momentáneos menores, y esta garantía de un gozo futuro superior, puro, duradero, estable, liberador. Son mejores en el espíritu de amistad. Aristóteles. El bien supremo es la riqueza, el placer, y esto aman la vida voluptuosa. Los hombres de la acción se dedican a la política, identifican la felicidad con el honor, y los doctos lo colocan con la vida contemplativa. El placer y la riqueza no pueden ser los bienes supremos ni la esencia de la felicidad. El honor dice que tampoco puede ser la esencia de la felicidad, porque el bien harto, superficial, para hacer que buscamos la manifestación, que está más en quien da la honra de quien la recibe.
El estoicismo es obrar conforme a la naturaleza, y puesto que la naturaleza obra razonablemente, ley natural, lo moral consiste en obrar conforme a la razón, que es la misma ley divina. Los estoicos juzgan como malas las pasiones y enseñaban que se debían renunciar a ellas. De ahí su desprecio por la sensibilidad del dolor. La libertad solo entendía como libertad de acción en el hombre dedicado al ejercicio de la virtud, obra razonable, libre de preocupaciones por las cosas del apetito y del que dirán. Tomás de Aquino: la felicidad o fin último del hombre no se sitúa en las riquezas, ni en los honores, ni en la fama o la gloria, ni el poder, ni en el placer, ni en ningún bien corporal, ni en ningún bien creado, ni en el cuerpo, ni en el alma. Felicidad o último del hombre como causa o objeto es bien creado. Es decir, Dios es el único que puede hacer plenamente feliz al hombre en cuanto a posesión de ese fin. La felicidad del hombre es la posesión misma de ese bien infinito, del gozo derivado de la felicidad, de la visión directa de Dios y de su amor. En esta vida no podemos tener por qué, por una parte, aquí no podemos evitar todos los males por conocimientos defectuosos, deseos desordenados o circunstancias naturales negativas, y por otra, en esta vida no podemos tener la visión de la ciencia humana. El empirismo, conocimiento de los datos sensibles, de allí salen las ideas, los juicios, la ciencia e incluso los principios morales. Es imposible encontrar fundamento a nuestras creencias cognitivas o morales. No tenemos cómo validar el conocimiento de las cosas ni de uno mismo. Lo moral está ligado a la situación concreta, fija del individuo, que no depende de él. La moral tiene dos fundamentos: la razón o argumentos extraídos de la experiencia, los sentimientos o gustos producidos por nuestras preferencias sentimentales, y el lenguaje apropiado o desapropiado. La libertad es el libre albedrío, sino la elección final, fruto del último movimiento de la pasión. La virtud es la capacidad que desarrolla el hombre para satisfacer sus apetitos a través de los instrumentos con los que cuenta. La felicidad es el reposo una vez satisfechos los apetitos. El Estado es una persona artificial instituida con un consenso de los individuos para asegurar a la vida a cada uno de los individuos asociados, salvaguardando la seguridad de todos, la benevolencia, la justicia y la utilidad. Immanuel Kant. La ilustración es la salida de la minoría de edad que tiene problemas de dependencia tanto en su razón como en su voluntad. La irresponsabilidad del común de la gente que se tiene a tutores. En lo religioso acude a los directores espirituales, en la intelectual busca autoridades y en lo político se refugian los monarcas. Esa minoría de edad hay que vencer el miedo de quedarse sin directores, sin autoridades, sin intelectuales, sin soberanos. De manera que propuso la salida a la minoría de edad, la autonomía de la conciencia, la razón pura y el ciudadano contracturista. El utilitarismo, el criterio de la moralidad es útil a la norma para que el legislador es bueno lo que sirva al interés general, al principio de lo social. Lo moral es lo útil a la colectividad, llamado practicismo, según el cual el único criterio válido para juzgar la verdad o bondad de toda doctrina científica, moral o religiosa con sus defectos prácticos. El positivismo. Los valores son individuales y subjetivos, que no existe un valor universal con validez para todos los hombres. Lo bueno y lo malo lo establece el organismo social de cada localidad y lo impone a través de su aparato de presión, que es fuerte, severo, que se obliga con la sociedad y su bondad para determinar por el mayor o menor grado de solidaridad con ella. Karl Heinrich Marx. La ética de la igualdad socioeconómica, dado que según su análisis este proceso está sujeto a las leyes del materialismo histórico, de la plusvalía, de la concentración del capital, de la acumulización y la pauperización. El gran principio ético que da sentido moral a toda la conducta humana es la lucha contra todo lo que se opone a esa igualdad. Ello justifica lucha de clases y el exterminio de todo lo que se oponga a la dictadura del proletariado. La fenomenología, realidad física o aparente, sin adaptarse con su motivación e intencionalidad subyacente, estableció todo un sistema de valores, unos inferiores, el placer y la riqueza, otros intermedios que se limitan a una parte del hombre, buen médico, buen futbolista, y otros terciarios, superiores o espirituales, que perfeccionan a todo el hombre, como la ética, son elaborados, jerarquizados por el hombre mismo en su afán de dignarse, y como en esa dignificación depende del concepto de cada persona. Los valores que lo sustentan son sujetos como producto de la propia conciencia. Friedrich Nietzsche, donde ensalzó el más rotundo individualismo y consideró como finalidad de la humanidad y de la cultura la producción del genio, el superhombre, la moral, es una cuestión de rango o quizá la raza, la compasión, la mansedumbre, entre otras, son debilidades despreciables. La clave de su filosofía es la voluntad de poder, lo que vale es la dureza, el orgullo, la fe en sí mismo, por eso su odio al cristianismo. El existencialismo, su fundamental ontológico, lo define como el
un absoluto existir que se desenvuelve en una dramática contradicción del ser o no ser, desarrollo del proyecto vital de cada hombre libremente que se proponga, pero como ese proyecto no tiene base ontológica primigenia, sino que es un constructo existencial diario, carece como tal de firmeza y sentido. Estableció el subjetismo absoluto del tiempo. No soy ser del tiempo, sino tiempo puro y solamente existente. Estableció la plenitud personal como el diálogo con el gran tú. Dios, el misterio como existencia de la persona, de la existencia como plenitud del ser sobre el tener. Peter Singer. El fantinismo, el autoritarismo, el nombre de un principio ético no resulten perjudiciales como la defensa egoísta de ambiciones personales. Debemos reconocer nuestra propia fiabilidad, hacer lo que podamos y manera inmediata y práctica, pues no bastan deseos y palabras para convertir el mundo en un lugar mejor para todos. Esta es, añade, la síntesis de los grandes maestros de la humanidad, Gil, Jesús y demás: ama a tu prójimo como a ti mismo. La teoría de los consensos mínimos. Lo ético como la responsabilidad reflexiva de discernir, respetar y hacer respetar los diferentes pareceres y propone como básicas estas dos tareas: construir unos valores fundamentales comunes que sirvan de lugar público donde se pueda hacer las reglas básicas de la convivencia y establecer unos consensos mínimos de convivencia. Existe la conciencia de que en este contrato social se pueda corregir riesgos como privilegiar nacionalismos y fundamentalismos, entre otros. También existe la esperanza de que se pueda legitimar lo razonable. John Hoppersberg. Su amplio análisis de los distintos interrogantes acerca de la conducta humana, problemas morales, ideales de la vida, el bien, el deber, el egoísmo, la política, la justicia y el libre albedrío. El comunitarismo, la comunidad más que el individuo, el Estado, la nación o cualquier otra entidad debe ser el centro de nuestro análisis de nuestro sistema de valores, el énfasis de la naturaleza social de la vida, la entidad, las relaciones y las instituciones, el estatuto de la incorporación e interdependencia de la persona, énfasis en el valor de lo comunal y del bien público. La vida humana irá mejor si los valores públicos, colectivos, comunitarios construirán nuestras vidas. La concepción comunitaria es un individuo incorporado e interrelacionado en un modelo de vida más verdadero y más preciso. Una sociedad constitutiva por miembros en sentido individualistas no puede funcionar. Existen valores colectivos, reciprocidad, solidaridad, confianza, ante los cuales hay que prometerse el compromiso con esos valores colectivos. Se generarán prácticas políticas capaces de hacer efectivo el bien público. De la construcción de su tesis de los planteamientos de Rawls y el comunitarismo surge como propuesta el republicanismo, que emprende integrar tanto el principio de las individuales del liberalismo político como el reconocimiento de lo colectivo propio del comunitarismo. El liberalismo político. Las instituciones básicas de la sociedad no deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes. Ellas deben de ser sobre todo juntas y no lo son. Entonces deben de ser reformadas o aboladas, porque la justicia es la primera virtud de las instituciones. Por ello, añade, el principal objetivo de este escrito es elaborar una teoría de la justicia que sea alternativa, viable a las doctrinas que han dominado largamente una tradición filosófica. Las dos teorías a las que se refiere son el intuicismo y el utilitarismo. El primero se le critica su incapacidad para proponer un sistema de reglas capaz de jerarquizar nuestras intuiciones, y al utilitarismo se le reprocha su criterio objetivos que le colocan al borde de desvíos y excesos egoístas generadores de injusticia. La teoría de la acción comunicativa. El origen del nuevo pensamiento se sitúa en un intento por superar la racionalidad instrumental producida por el científico efectista, la redujo a la efectividad exterior. El utilitarismo materialista, al tener, al producir. La acción comunicativa aparece como la instancia instrumental adecuada para recuperar lo pretécnico, puede emplear un lenguaje, ya es en sí algo social anterior a todo interés exterior. La comunicación hay voluntad de comprensión mutua, lo cual antecede a toda intencionalidad de fines resultados. Otros tratados éticos. La ética deontológica, influenciada principalmente por el pensamiento de Immanuel Kant, se centra en la noción de la moral, sosteniendo que ciertas acciones son correctas o incorrectas, independientemente de sus consecuencias. Este enfoque ético destaca imperativos categóricos, principios universales que deben seguirse en todas las circunstancias, haciendo hincapié en la obligación moral y la importancia de la intención detrás de una acción. La ética deontológica se opone al consecuencialismo
y enfatiza la universalidad de los principios éticos, así como la protección de los derechos individuales y la autonomía. En contextos profesionales se traduce comúnmente en deberes y obligaciones específicas que los practicantes deben seguir, independientemente de las consecuencias, proporcionando un marco ético sólido basado en deberes principios universales. La ética consecuencialista se centra en las consecuencias de las acciones como el criterio fundamental para determinar su valor moral. Esta perspectiva ética sostiene que la bondad o la maldad de una acción se evalúa en función de los resultados que produce entre las teorías consecuencialistas. Más destacadas se encuentra el utilitarismo, que aboga por maximizar la felicidad o utilidad general, y el utilitarismo autorial, que consiste en que cada situación debe evaluarse de manera independiente para determinar las acciones más beneficiosas. Otra teoría relevante es la ética de las virtudes consecuencialistas, que considera las consecuencias pero también valora el desarrollo de virtudes personales. Aunque estas teorías comparten un enfoque en los resultados, difieren de manera de medir y evaluar el bienestar o el valor moral, proporcionando diversas perspectivas dentro del marco ético consecuencialista. La ética racional se fundamenta en la aplicación de la razón y la lógica para determinar los principios éticos que deben guiar la conducta humana. Varias teorías éticas racionalistas han surgido a lo largo de la historia. La ética kantiana, propuesta por Immanuel Kant, destaca la importancia de los deberes morales basados en imperativos categóricos, principios universales que deben aplicarse sin excepción. La ética existencialista, arraigada en las obras de filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, se distingue por su enfoque en la libertad individual y la responsabilidad personal. En el existencialismo, la existencia precede a la esencia, lo que implica que los individuos tienen la libertad de crear y definir su propio propósito en la vida. La teoría sostiene que la existencia humana está marcada por la angustia y la responsabilidad, ya que cada individuo es responsable de sus elecciones y acciones. La ética posmoderna emerge como un enfoque que cuestiona las narrativas y estructuras tradicionales, rechazando la idea de verdades y abrazando la diversidad de perspectivas culturales y sociales. Se distancia de las teorías éticas modernas que buscan fundamentos sólidos y preceptos universales. En lugar de imponer reglas fijas, la ética posmoderna se centra en la contingencia, la multiplicidad y la descentralización de las voces éticas. La ética utilitarista actuarial se fundamenta en los principios del utilitarismo, una corriente ética que sostiene que la moralidad de una acción debe evaluarse en función de la utilidad o fertilidad que produce. En el ámbito actuarial, este enfoque implica maximización del bienestar general y la minimización del sufrimiento al tomar decisiones relacionadas con riesgos financieros y aseguramiento. Los teóricos utilitarian argumentan que las acciones son éticamente correctas si generan el mayor beneficio neto para la sociedad, incluso si implican la distribución desigual de consecuencias. Más teorías éticas. La ética contractualista es una corriente ética que sostiene que las normas morales derivan de acuerdos y contratos mutuos entre individuos racionales. Dos teorías contractuales prominentes son las de John Locke y Jean Rawls. Locke propuso la teoría del contrato social, en la cual las personas acuerdan someterse a un gobierno para proteger sus derechos naturales. Por otro lado, Rawls, en su teoría del contrato social, abogó por la formación de un contrato colectivo que establezca una voluntad general,
buscando el bien común sobre los intereses individuales. Un ejemplo contemporáneo de ética contractualista es el concepto de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas, refleja un consenso global basado en acuerdos mutuos sobre principios fundamentales que deben protegerse y respetarse para el beneficio común de la humanidad. La ética del discurso, desarrollada principalmente por Hunger Habermas, es una teoría ética que se centra en la búsqueda de normas éticas a través del diálogo racional y libre de coerción. Según esta perspectiva, la moralidad se deriva de procesos de comunicación intersubjetiva en el cual las personas participan para llegar a un consenso ético. La teoría sostiene que las normas éticas deben ser aceptadas por todos los afectos de un discurso racional y abierto, promoviendo la igualdad y la inclusión. Un ejemplo de ética del discurso podría ser un debate democrático donde los participantes, al discutir sobre políticas públicas, buscan alcanzar acuerdos racionales y justos que respeten la diversidad de opinión y garanticen la participación equitativa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. La ética budista, arraigada en las enseñanzas del Buda, se fundamenta en el camino del Dharma, que busca la liberación del sufrimiento y la realización de la iluminación en términos éticos. El budismo se guía por el noble octuple sendero que incluye principios como la comprensión correcta, la interrogación correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. La ética budista se centra en evitar el daño y buscar el bienestar de todos los seres. Visión omnicomprensiva del hombre. La ética ha dejado ideas, orientaciones y principios válidos en mayor o menor grado. Sin embargo, parece que existe una falla. Esas propuestas han partido de conceptos fragmentarios de hombre. Toda doctrina ética parte de un concepto específico de hombre y en la medida en que ese concepto de hombre sea más completo e íntegro. La doctrina ética que con él se construya será más completa y por tanto más cercana a la realidad del ser humano. Propuesta es la recomendación de Sócrates a su discípulo: conócete a ti mismo, complementada con un segundo consejo suyo: sé consecuente contigo mismo. El primer deber ético fundamental es conocerse a sí mismo y el segundo, derivado del anterior, actuar consecuentemente respetando lo que uno es. En metafísica, el primer principio es el de identidad. El ser es el ser. Cada cosa es lo que es y no otra cosa. En ética, el primer principio tiene que ser la visión omnicomprensiva del hombre. En metafísica, otro gran principio es el de la acción consecuente. El obra sigue al ser, o lo que es lo mismo. Cada ser obra de acuerdo con su naturaleza. La ética o reflexión sobre la conducta humana debe partir de este otro axioma: obra en consecuencia con lo que eres. Principios ética integral. La antropología, la psicología, la medicina, la sociología, todas las ciencias que estudian al hombre dejarían de ser ciencias y serían falsas si no tomaran como base la realidad del hombre, en el aspecto particular objeto de su estudio. La ética, ciencia de los actos humanos, ciencia del hombre como hombre, para que vea y sea válida, debe partir no de una parte de la realidad del hombre, sino de toda la realidad del hombre. Estos son los dos grandes principios de la ética integral. A. Conocer y reconocer de manera objetiva lo que es el ser humano en toda su integridad y plenitud. B. A partir de esta realidad comprendida en toda su integridad, reducir los parámetros de conducta que expresen y desarrollen todas las dimensiones subjetivas del hombre en total. Ética integral.
¿Cuál es entonces el concepto de hombre adecuado para utilizarlo como base de la reflexión y normatividad ética? De acuerdo con Platón, el hombre es el alma eterna encarcelada en el cuerpo. Según Nietzsche, es voluntad de poder. Marx lo defiende como el conjunto de relaciones sociales. Para Freud es el resultado del juego entre el yo y el superyo. Y según Hume, el yo es el resultado de la secuencia de las experiencias sensibles. Lynch lo defiende como la monada perspectiva. Para Kant es la representación de la unidad de nuestras vivencias. ¿Cuál es entonces el concepto de hombre adecuado para utilizarlo como base de la reflexión y normatividad ética? Para Kant es la representación de la unidad de nuestras vivencias. Kierkegaard lo identifica como el factum de la individualidad abierta al mundo. En palabras de Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. Para Jaspers, es la voluntad que se quiere a sí misma. Bergson concibe al hombre como la conciencia del elán vital. Marcel identifica al hombre como la conciencia del diálogo y el misterio. Según Blondel, el hombre es la acción consciente. Husserl lo identifica con la conciencia pura. Según Camus, el hombre es un absurdo o sinsentido. Y para Jean-Paul Sartre, el hombre es una pasión inútil. La dimensión ser en el mundo expresa el hecho real de que el hombre existe en medio de un contexto físico-material, con el cual mantiene una constante y múltiple interrelación e incluye toda una extensa gama de valores y exigencias, tales como mundo físico, somos hijos y hermanos de la tierra, sus constructores y transformantes, sus usuarios y administradores, sus guardianes y defensores. La dimensión de corporalidad explícita el hecho de ser seres corpóreos y por tanto el reconocimiento de esto hará que surjan las actitudes éticas de estima hacia el cuerpo humano, tanto del propio como el de los demás, el respeto a la integridad corporal mía y del otro. La dimensión inteligente hace referencia a nuestra potencia intelectiva, por la cual percibimos a lo humano la realidad. La leemos por dentro, la comprendemos, la valoramos, la intuimos y la imaginamos creativamente. Del reconocimiento de esta dimensión surgirá la ética del amor a la verdad, de la expresión veraz, de la lucha contra la ignorancia y la mentira, del diálogo, de la acción comunicativa, de los consensos razonables de la ciencia y de la tecnología. La dimensión afectiva constata el hecho de nuestra sensibilidad, sentimientos y afectos para que una vez reconocidos como manifestaciones humanas, se valoren, respeten y cultiven con equilibrio y armonía. La dimensión de libertad toma en cuenta la capacidad del libre albedrío, con todas sus implicaciones éticas de compromiso consigo mismo y con los demás, reconocimiento y ejercicio de derechos y deberes, elección de oportunidades, aceptación de responsabilidades, toma de decisiones ponderadas y selección prudente de medios y fines. La dimensión trascendente, la palabra trascendente significa ir más allá de lo inmediato, y el hombre tiene esa característica, no se agota en el aquí y en el ahora. Tiene un destino de futuro y un sentido inagotable de perfección. El hombre esencialmente está lanzado aún más adelante y aún más adentro. El hombre traspasa los límites de la muerte física. Esa dimensión humana de la trascendencia ha estado presente en todos los tiempos y en toda la geografía de la humanidad. Hay tres momentos: autocomprensión, autorregulación y autorrealización. La comprensión de sí mismo, reconocer todo lo que es y tiene como ser humano, es la base. De ese conocimiento objetivo se derivan las reglas de conducta y autorregulación, y el cumplimiento de esas normas será el camino que lo lleve a la autorrealización o realización plena
de su ser como hombre, lo cual significa su perfección integral y su felicidad. En la dimensión social se incluye el reconocimiento de la naturaleza social del hombre, por la cual cada uno está integrado con los otros como género, como familia, como grupo, como historia, como pasado, como futuro y especialmente como presente. Ahora, ¿qué tiene que ver la tesis de la visión holística con la teoría de la fenomenología? Tres cosas. A. La ética integral reconoce la importancia de la apariencia concreta, pero recobra el sustrato ontológico. B. Corrige el subjetivismo de los valores con el reconocimiento de la estructura objetiva del sujeto de valores. C. La visión omnicomprensiva del hombre da pleno sentido a la tesis de Eschler. Los valores superiores como la ética son los que perfeccionan a todo el hombre y no solo una parte de él. La tesis de la visión omnicomprensiva. A. Un acto es bueno cuando lo es de manera íntegra, es decir, bajo todos los puntos de vista, pero es malo por cualquier defecto. B. Todos desean ver realizada o completada su perfección, lo cual es la razón del fin último. Y C. El fin último del hombre no puede ser nada parcial, sino algo que lo realice en su totalidad, es decir, en todas sus dimensiones. Esta realización debe ser total, íntegra y plena. Por eso solo Dios, ningún ser limitado, puede brindarla. Ejemplo. Las corridas de toros son un tema controvertido que involucra diferentes perspectivas éticas. Aquí hay un ejemplo donde se puede aplicar la ética desde diferentes puntos de vista. Desde la perspectiva del utilitarismo, se podría argumentar que las corridas de toros son moralmente incorrectas porque causan sufrimiento innecesario al animal y no producen un bienestar general neto, ya que solo benefician a una pequeña parte de la población que disfruta de este espectáculo. Por otro lado, desde la perspectiva de la ética del cuidado, se podría argumentar que las corridas de toros son moralmente incorrectas porque implican una falta de consideración y respeto hacia el sufrimiento del animal. Se enfoca en la importancia de mostrar compasión y cuidado hacia todos los seres sintientes. Sin embargo, desde una perspectiva cultural o deontológica, algunas personas podrían argumentar que las corridas de toros son moralmente aceptables debido a la tradición y las normas culturales de ciertas comunidades donde se practican. Según este punto de vista, la moralidad de las corridas de toros estaría determinada por el cumplimiento de deberes o principios considerados importantes dentro de esa cultura específica. Estos ejemplos muestran cómo diferentes teorías éticas pueden ofrecer perspectivas contrastantes sobre la moralidad de las corridas de toros, lo que refleja la complejidad de la ética en este contexto. Gracias por su atención. Hasta luego.